¿Sabías que el miedo a las matemáticas puede evitar que tu hijo estudie la carrera de sus sueños? En Cubix Matemáticas, transformamos el aprendizaje de las matemáticas para niños. El 87% de los niños no disfruta las matemáticas. En Cubix, enseñamos matemáticas de una manera que enciende la pasión y promueve la comprensión. ¿Y cómo lo logramos? Utilizando un lenguaje claro y lógico. Apoyándonos de un material físico que reemplaza terminologías confusas. Reforzamos la enseñanza con materiales tangibles y libros adaptados a cada grado. Contamos con una plataforma digital interactiva con videos explicativos y actividades. Los servicios que ofrecemos son clases en línea y atención a colegios. ¡Wow! ¡Excelente! 12. ¿Por qué, Luna? ¿Por qué tengo 12 decenas completas y yo aquí nada más veo? En Cubix Matemáticas potenciamos la grandeza que hay en ti. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Raíz y Cima. Soy Gilberto Jiménez, estoy feliz de que nuevamente estemos aquí conectados el día de hoy en esta sexta emisión, en este sexto episodio de nuestro programa Raíz y Cima. Nos dijeron que las matemáticas eran difíciles, pero hoy conocerás a quien las hizo comprensibles, humanas y sobre todo divertidas. Bienvenidos a Raíz y Cima. Bienvenida, Monserrat, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y pues muchas gracias y bienvenido licenciado Hugo Cuevas. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañes. Amigo Gil, qué gusto estar aquí. Monse, Gracias. muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, un gusto, un honor estar aquí en Raíz y Cima. En Raíz y Cima, muchas gracias. Este programa está diseñado para que los grandes empresarios nos compartan esa experiencia desde la raíz hasta la cima. Lo difícil, lo complicado que ha sido a veces emprender, lo complicado o difícil que ha sido llegar hasta donde estás. La primera parte es la raíz. Mi querido Hugo, aquí vamos a conocer al humano, sus emociones y sus pasiones. Mi querido Hugo, ¿en qué momento descubriste que el miedo a las matemáticas no era lo tuyo, era heredado? Cuéntanos. Muy buena observación, muy buena pregunta. No me habían hecho esa pregunta, me parece interesante. Les cuento brevemente la historia. Yo estuve como director de un colegio primario y en ese colegio, en este tiempo que estuve de director, yo me di cuenta que una de las materias que más se le dificulta a los niños son las matemáticas. Entonces de ahí hice memoria, ¿no? Y lo que a mí en lo personal me pasó es que desde chiquitos se me hicieron fáciles las matemáticas. Digo, no es como así un área que yo sea muy fuerte, ¿no? Pero es un área que se me facilita, es un área que me ha gustado y entonces me cuestioné y me pregunté ¿por qué
a mí se me hicieron fáciles y a muchos no se les hace fáciles. Claro, sí. ¿No? Ese fue el gran asunto, donde radica la raíz de este problema. La raíz de este problema, Hablando de efectivamente, raíces. de raíz, sí, claro. Y entonces, pues, me dediqué a investigar, me dediqué a buscar qué razones había detrás de esto y cómo podíamos ayudar a los niños. Entonces lo que me di cuenta es que las matemáticas nos las han enseñado de una manera que no es lógica, y la matemática, la base es lógica. Por supuesto, sí. Entonces nos enseñan que 6 más 5, 11, 1 y llevamos 1. Sí, ¿Cómo sí, que llevamos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Quién se lo ¿Quién lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿No? ¿Y por qué se lo lleva aquí y no acá? Sí. No, tú ponlo ahí porque ahí va, y ahí le toca. Sí, Ahí, sí, sí. pero maestro, no, ahí ponlo, pero ahí ponlo. Ay, Eso sí. estoy diciendo, ¿no? Yo creo que el verdadero fundamento de las matemáticas, yo lo he pensado y lo he vivido, no sé, queridos amigos que nos acompañan, si lo piensan como yo, pero yo en mi vida nunca he dicho, aquí aplica el teorema de Pitágoras. Yo que no me dedico a alguna materia o alguna profesión matemática. Sin duda los ingenieros, arquitectos, sin duda alguna, es su pan de todos los días, ¿no? Pero las matemáticas yo creo que están diseñadas para generar el razonamiento, por lo que acabas de comentar. Claro, y ese es el gran asunto, no es en sí la aplicación directa de las fórmulas matemáticas, ¿no? Del teorema de Pitágoras, sí. Una derivada, una integral. Difícilmente lo vamos a ocupar si no nos dedicamos a un área como la ingeniería, ¿no? O las matemáticas. Pero lo que desarrolla principalmente las matemáticas es la lógica, es el análisis, es la reflexión, es la deducción, es sobre todo la matemática nos ayuda a tomar decisiones. Sucede algo muy interesante, y déjame que te platique Gil, Monse, claro, sí, ¿no? Nuestra vida, la vida que vivimos, ciertamente es tangible, la podemos tocar, podemos tener el contacto con las situaciones, con las personas, pero en realidad, esa es la realidad. Sí. Pero dice, la vida es lo que significa esa realidad. Okay, sí, podemos vivir ahorita, en este instante, aquí estamos nosotros tres, sí. Y estamos viviendo la misma realidad. Terminando la entrevista, terminando este programa, podemos ir, Gil, vas con tu hija y le platicas cómo estuvo, lo que aprendiste de las matemáticas, ¿no? Monse también va y cuenta la historia, y yo también cuento la historia, ¿no? Voy con mis hijos, voy con mi esposa y les platico. Y si comparamos esas versiones de lo que cada uno de nosotros platicamos, puede ser que no coincida. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Nosotros en programación neurolingüística, como coach con PNL, le llamamos la percepción. Tú lo sabes. Yo percibo de una forma, tú percibes de otra forma, y Monse lo percibe de una forma bien diferente. Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es un maestro que yo sigo, dice, la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Sin duda alguna. Y la vida, finalmente, ese proceso de significación es un proceso abstracto. Entonces, si nosotros no tenemos esta capacidad de lograr abstraer de la realidad la abstracción, y de esa abstracción hacer las conexiones para tomar mejores decisiones, pues la verdad es que empobrecemos mucho nuestra vida, nuestras decisiones, y ahí radica la inteligencia. Fíjate. La inteligencia radica en la toma de decisiones, porque al final es muy práctico, tiene que ser muy práctico. Y la matemática te ayuda para eso, te prepara con ejercicios. Realmente la matemática es como la caminadora, ¿no? Sí, claro. No es la que, si no la haces, no generas músculo. Tienes que practicar en la caminadora para hacer músculo que te va a servir para caminar, para correr, para trasladarte, para estar sano, para correr un maratón, etcétera, ¿no? Claramente ayer nos lo decían, si tienes una caminadora y la utilizas de toallero o la utilizas de tendedero, sí, o en que están las lluvias, pues no va a servir de nada, ¿no? Absolutamente. Yo creo que funciona igual con las Así funcionan las matemáticas. Entonces, lo que se requiere y lo que se pone en juego al trabajar, al estudiar las matemáticas, es el análisis, es la reflexión, es la lógica, si se enseña de manera lógica, porque si no, lo que se pone en juego es la memoria, la repetición, ¿no? Nos ponen a repetir, pues. sin entender, te ponen un algoritmo que tienes que aprendértelo y lo tienes que repetir y no lo entiendes.
Entonces no se cumple el objetivo final de las matemáticas, sino parcialmente. Ciertamente detrás de todo esto hay cierto análisis, pero no a la profundidad en la que podríamos llegar si se enseñara de una manera lógica las matemáticas, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Yo me di cuenta a partir de... Fui a una convención, fui a un congreso a Puebla de educación, y en ese congreso conocí a un maestro, al maestro Rubén López Haro, que él enseñaba matemáticas con un modelo que había adaptado, que fue desarrollando y que trabajaba así matemáticas en su colegio. Entonces él me enseñó realmente a ver las matemáticas de otra manera, y la verdad es que me fascinó, porque yo en esencia, más que matemático, soy un pedagogo. Eres pedagogo. Yo me he dedicado a la educación cerca de 25 años, me apasiona la educación, esa es mi vocación. Y entonces cuando yo descubro cómo el maestro Rubén enseñaba matemáticas, dije, wow, así es como deberían enseñarse las matemáticas, ¿no? De manera lógica, lo cual lo hace fácil y lo hace interesante. Claro que sí, Hugo. Pues prácticamente esta parte de la historia del inicio de lo que es prácticamente Cubix, en este caso, porque me imagino que de ahí nació Cubix Matemáticas. Así es, ahí nace. ¿En alguna vez te sentiste frustrado con lo que hoy enseñas, con lo que hoy estás realizando prácticamente? Fíjense, y aquí me parece también muy interesante la pregunta, ¿no? Observaciones muy interesantes. Sí, creo que sí hay algunos puntos de frustración. Lo que actualmente estoy haciendo, nosotros damos clases de matemáticas, estuvimos dando clases de matemáticas de manera presencial, eso previo a la pandemia, ¿no? Teníamos la escuela de matemáticas, teníamos alumnos de manera como conocemos las clases, tradicional, ¿no? Tradicional. Viene la pandemia y eso cambia toda la historia, ¿no? Cambia toda la historia, me quedo sin alumnos prácticamente, y entonces empezamos a explorar lo que la mayoría de nosotros exploramos, que es lo digital. Y entonces descubro que podíamos dar las clases de manera digital con resultados muy interesantes. Hicimos algunos ajustes porque no se pueden dar clases a distancia con grupos muy grandes, por ejemplo, ¿no? Empezamos dándole clases a grupos de 12, 14 niños, y dije, no, y lo reducimos a 10, y decía yo, no, lo reducimos a 8, y aún así yo decía que no, lo reducimos a 6 niños. Eso en primaria, estoy hablando primaria y secundaria. Si hablo de preescolar, yo trabajo con 3 niños en clases, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Nosotros damos las clases de matemáticas para los niños, y por otro lado, nosotros damos clases a los maestros de colegios. Yo capacito a los profesores de los colegios de educación preescolar, primaria y secundaria para que enseñen matemáticas con este modelo. Y ahí surgió una primer frustración. Ahí está la frustración. Hablando de la frustración. Nos enseñaban de manera, como les digo, de manera memorística. Los maestros, la gran mayoría, saben matemáticas de la manera tradicional, así, memorística, repetitiva, y entonces me encuentro con este primer, reto, que es un reto grande, que es cambiar la mentalidad, volver a reeducar al maestro para que enseñe de esta manera, ¿no? Y resulta que es complicado, no es fácil, es un gran reto, y tú como coach lo sabes perfectamente. Cambiar la mentalidad, sí, claro, es de las cosas más complicadas. Sí. Entonces ahí viene un punto que en un principio se presenta tal vez como una frustración, pero después se convierte en un reto, ¿no? La verdad es que es un gran reto que me ha gustado mucho y que me ha apasionado, y en eso estamos, en eso trabajamos, ¿no? Y es que es lo mejor de la frustración, sacar el aprendizaje. Claro, no quedarse ahí. No quedarte en la frustración. Pues bien sencillo, quedarte en la frustración y quedarte en la zona de confort, que es lo más cómodo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Muchas gracias a las personas que se están conectando, gracias por los me gusta, gracias por los me encanta, y sobre todo también quiero comentarle mi agradecimiento, externar mi agradecimiento a mi queridísimo amigo, el ingeniero Julio Palau, el que permite que esta transmisión también salga a través del canal Ires y Venires.
donde ya tenemos un buen rato transmitiendo, y hoy nuevamente gracias mi querido ingeniero Julio por esta transmisión, por permitir que tu señal salga desde tu canal. También quiero agradecer mucho a nuestro querido amigo Daniel Santiago, que es el coproductor de este programa de Toltec. Si tú deseas videomapping y trabajos especializados para presentar tu producto o tu servicio, no lo dudes, Daniel Santiago es el mejor en videomapping en Oaxaca. ¿Qué es videomapping? Es como por ejemplo esas proyecciones que hacen en las catedrales o que hacen en los automóviles, unos ejercicios increíbles de proyección. Y también quiero agradecer mucho el día de hoy, con mucho cariño y afecto, a nuestro querido amigo Eric Domínguez, que está en las operaciones, en los controles de esta transmisión. Muchas gracias, Eric, agradecemos mucho tu apoyo, tu cariño y el que nos estés acompañando. Hugo, ¿quién te inspiró a no rendirte? ¿Quién me inspiró a no rendirte? Yo creo que mis padres, los dos. Ambos, ¿no? Cuéntanos ese valor. Me quedo pensando en eso. Los dos padres, mi papá es médico y ustedes saben, la medicina es una de las áreas más retadoras académicamente hablando, ¿no? Es de verdad la carrera de médico es una de las carreras más difíciles, donde se te exige más. Sin duda. Y pasa que mi padre está estudiando primer año de medicina y ¿qué creen? Que vengo de encargo yo, ¿no? Sí. Llegaste. Voy en camino, ¿no? Entonces, mi papá tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, mientras estudiaba la carrera de medicina, él trabajó. Y los doctores, sus maestros, le decían que no iba a poder, que se saliera, porque es una carrera muy... Decían, ya vas a tener un hijo, ponte a trabajar, porque como médico no vas a lograr, es mucho trabajo. Y no, mi papá no se rindió. Y mi papá hoy en día es un gran especialista. Él trabaja en la Ciudad de México, todavía ejerce como médico. Y les digo, no solo se tituló con honores, hizo su especialidad y luego hizo otra especialidad de la especialidad. ¿No? Es un médico muy preparado. Entonces, en ese sentido, yo siempre lo he visto. Mi papá, mi abuelo, el papá de mi papá también, ¿no? La familia. Yo creo que mis grandes inspiradores son mi familia, ¿no? Mi abuelo, el papá de mi papá, igual, una persona que la respeto, la amo profundamente, luchador incansable, pero incansable, ¿no? Pero así de manera directa está mi papá, que yo recuerdo dormirme y no verlo, porque andaba trabajando, despertarme y ya no estaba, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo decía, bueno, ¿a qué horas duerme mi papá? Sí, claro. ¿No? Pero incansable, nunca se ha rendido, sigue hoy en día creciendo y es muy reconocido, ¿no? Entonces, por una parte está mi papá, y por otro lado mi mamá, que es la que realmente estuvo más tiempo con nosotros y que también de igual manera siempre ha sido una mujer muy luchadora, muy amorosa y poniéndonos las reglas muy claras. Muy claras. ¿No? Aquí se hacen las cosas bien y toda la vida nos levantó así súper tempranito a ayudar a trabajar en la casa y así, y todavía hoy en día vamos a su casa, la voy a visitar y no te quiero ahí sentadito, vamos a ver, ponte a ver, como su frase es acomídete, ¿no? Acomídete con la chan, que nos ves ahí sentados. Sí. Entonces creo que mi gran inspiración son mis padres principalmente. Claro que sí, pues ahora sí que espero que lo estén viendo, o nos estén viendo en este caso. Y sin un saludo, los papás de uno, por todo. Señora, un buen hijo, señora. Sin duda sí, claro que sí. Otra pregunta, ¿cuál fue tu primer gran obstáculo personal? Mi primer gran obstáculo personal, bueno, yo creo que en la vida tenemos muchos, pero metiéndolo en este contexto de trabajo, claro. Yo diría que fue elegir la vocación, justamente. Elegir la vocación. Lo de la vocación, a pesar de que yo siempre supe que quería ser maestro, sucedió algo muy curioso.
digo, enlazando las historias, ¿no? A mi Claro, papá y a sí. mi mamá. Yo recuerdo que yo le dije a mi papá, quiero estudiar para ser maestro. Y mi papá me dice, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees que vas a estudiar para ser maestro? Te vas a morir de hambre, dice. Y yo me quedé pensando, no, pues no me quiero morir de hambre, ¿no? Claro, sí. Y la verdad es que sí, me dio temor. Dije, no. Pero entonces ahí yo me extrañé, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Y se me facilitan las matemáticas, voy a estudiar ingeniería. Es lo primero que se me ocurrió. Y eso fue lo que hice. Me metí a la carrera y empecé a estudiar, y estudié media carrera de ingeniería en electrónica. Media carrera. Media carrera, me aventé. Pero cada semestre que pasaba yo sentía cada vez más la insatisfacción, ¿no? Entonces yo quería cambiarme y le decía a mi papá, es que me quiero cambiar. Y me decía, no, ya empezaste, tú sigues, después cuando termines te reacomodas. Y yo decía, no. Total que a mitad de la carrera dije, no me siento contento, no me llena, y me cambié de carrera, ¿no? Entonces dije, dentro de mí, y así realmente, así tomé la decisión, dije, aunque me muera de hambre, me voy a dedicar a esto que me apasiona, ¿no? Que es la educación. Y fue un gran reto, fue complejo. Yo creo que ese es el gran obstáculo que afortunadamente logré pasar del otro lado, y aquí estoy, dedicado a lo que me apasiona. Sin duda, qué interesante, amigos, compañeros televidentes, personas que nos ven. La verdad es que cuando descubres realmente tu vocación y la vives con pasión, en realidad todo lo demás llega por añadidura. Cuando vives realmente, cuando sientes que trabajas, mi querido Hugo, cuando sientes que trabajas, no estás en lo que tienes que estar. Sí, a mí me queda muy claro que la vocación es el eje dorado de nuestra vida. Sin duda alguna. De ahí nos sentimos realizados o nos sentimos frustrados. Sí, ¿no? sí, por supuesto. O nos sentimos que hemos logrado y vivimos la vida con brillo, o la vivimos medio opaca. No quiere decir que no la podamos vivir, yo creo que sí la vamos viviendo, vamos solucionando, pero cuando estás dedicado a lo que te gusta, no, es diferente, es totalmente diferente. Lo acabas de decir, no estoy trabajando, Exacto. estoy disfrutando y todavía me pagan. Y todavía me pagan, sí, claro, sin duda alguna. Eso es maravilloso. Pasamos a nuestro segundo bloque, que es la travesía. Y en esta travesía vamos a hablar con Hugo acerca de ese emprendedor educativo. Mi querido Hugo, ¿qué pasa cuando mezclas lógica con pasión y empatía? ¿Qué pasa? Que lo logramos, el objetivo se logra, ¿no? Excelente. Pasión, sí. Si nos apasiona algo, sin duda lo vamos a poder hacer. Por algo nos apasiona, porque está en nuestro ser. Cuando sentimos esa pasión, solita la pasión nos mueve, ¿no? Sin duda. Y si a eso le añades empatía, por ejemplo, gusto, ¿no? Una emoción positiva, fabuloso, ¿no? Fabuloso, porque de repente estamos desarrollando lo que nos gusta, pero en un ambiente, en un contexto que a lo mejor no es el más padre, ¿no? Es el más adecuado, el más interesante, y de repente pues eso de repente podría frenarnos. Pero si le añades empatía y le añades lógica, porque la lógica lo que tiene es que aquí quiero resaltar algo sobre lo cual nos hemos apoyado, me encanta que hayas estructurado tu pregunta de esta manera. Nuestros pilares en la matemática son dos: la lógica y la emoción, que tiene que ver con la lógica y la empatía. Bueno, sin duda alguna. ¿No? Sí. Si hay algo que mueve al mundo, es la emoción. Sí, claro. Sí, Todo se mueve a partir de la emoción. Todo. Entonces, lo primero que hacemos con los chiquitos es sentirnos cercanos, que nos sientan confianza, que se sientan relajados. Aquí no pasa nada si te equivocas, ¿no? Sí, claro. Para eso estoy, para ayudarte. Entonces, esos dos pilares son fundamentales
Y esos dos pilares pues generan la pasión. Sin duda alguna, porque la educación en México está basada mucho en el castigo, ¿no? En el miedo. En el miedo, sí, Claro. por supuesto. Sí. No hay empatía hacia el aprendizaje de las matemáticas. La letra con sangre entra. Sí, ¿no? claro, ese era un dicho, tema que, sí. y que a muchos de nosotros nos Nos tocó vivir. nos tocaron reglazos en las manos, Ah, o los de tabiques oreja. en las manos, no arrancado porque no entraba la matemática, pues es real, es real. Nuestro aprendizaje fue un tanto complicado. Sin embargo, lo importante aquí es aprender que con Cubics Matemáticas, esa emoción, me consta, porque yo he sido parte de este equipo, me consta que esa pasión con profesoras como Carla, ¿no? Como Miss Lupita, no, hombre, son increíbles como profesores, les apasiona, les nace ese cariño hacia los niños, hacia las personas, una empatía maravillosa. Cuando conocí el sistema computacional que manejan, es un juego. Miss Lupita les pone unas carreras de caballos y se entusiasma narrando la carrera del caballo. Esa es la empatía, Claro. esa es la pasión, y eso lleva a la lógica, Hugo. Exacto, exactamente, sí, es fundamental, porque este elemento de la lógica no es simplemente un elemento que te hace pensar y reflexionar, sino que te hace conectar. Eso es lo importante. Y aquí me lleva a otra parte que también siempre resalto y que es importante que conozcamos como papás, como maestros, Sí. que nosotros, y tú lo sabes mejor que nadie, Gil, ¿no? La pasión nos conecta con la emoción. Ese es el primer punto. Sí. Y el segundo punto, que nosotros tenemos que encontrarle el sentido profundo a lo que estamos haciendo. Si eso no tiene sentido, dices como ¿para qué lo hago? ¿Para qué repito? ¿No? Sin duda. ¿Para qué repito? Y nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, nuestra mente, nuestro ser como humanos, Sí. estamos hechos para el placer. Sin duda, ¿No? sin duda alguna. Estamos Por hechos supuesto. para el placer. Sin duda. Nuestros sentidos se orientan hacia el placer. Y tenemos diferentes centros de organización de nuestras decisiones, de nuestra estructura como humanos, que esos centros lo que buscan es desarrollar el ser hacia el placer. El movimiento, por ejemplo, Sí, claro. ¿no? Nosotros podemos movernos, tenemos un centro motriz, un centro motor, que puedo moverme. Entonces, el placer de eso es hacer ejercicio, por Sin ejemplo. duda. No podría pasarme el acostado todos los días, ¿no? Sí. Necesito moverme, y cuando me muevo, siento rico, siento placer. ¡Ah, qué rico!, ¿no? Sí. Ese es el placer, y así es como se desarrolla el centro motriz. Pues curiosamente, en el centro intelectual, pues es comprender las cosas. Cuando tú comprendes, sientes placer, ¿no? ¿Sí o no? A ver, Sí, Monse, de hecho, ¿no? sí, claro. Seguramente te han puesto algún reto, Sí. te ponen un claro. reto que no puedes y te estás pensando en cómo y esto cómo se resuelve. Y si es un reto y te jaló y te atrae y estás ahí en el reto, Sí, claro. cuando lo logras, ¿qué dices? ¡Wow! Sobre todo Monse, porque le encanta el asunto de armar rompecabezas. Tiene mucho esa pasión del reto de armar rompecabezas. Sí. No, eso es bien desesperado. Yo pongo 3 piezas, amigos, y a la bregada. No tengo esa paciencia. Sí. Digo, no quiere decir que sea incorrecto. Cada quien tiene su propia pasión. Sus pasiones, sus habilidades, pero el punto es la emoción que sientes Sin cuando duda. lo logras. Sin duda. Aquí sucede algo similar, ¿no? ¿Y eso se aplica en las matemáticas? Por supuesto, las matemáticas son los retos más maravillosos que hay. Ahí los invito a que hagan retos matemáticos. Y estoy seguro que lo han vivido todos lo hemos vivido. En la escuela nos han puesto, y cuando yo entiendo algo, me siento contento, me siento, wow, sí puedo, soy inteligente. Pero aquí entran muchos elementos alrededor de esto, porque si me ponen un reto, el que sea, matemático también, si me ponen un reto que no puedo, dices, ching, no pude, ¿no? Y como que no te sientes bien. Y bueno, a ver, no pudiste, te pongo otro reto, Monse, ¿no? Te doy otro reto. Y ahí estás, y pasa un rato y no puedes, dices, no, tampoco puedo. Híjole, bueno, a ver, te pongo otro reto. Al tercer reto, que ya no puedas, dices, no, esto no me gusta. Sí, claro. Y entra la frustración. Entra la frustración. Se siente uno frustrado. Sí. Pero ¿de quién es el error? ¿Tuyo que no pudiste? No.
Es mío, porque yo te estoy poniendo un reto que todavía no puedes en ese momento, ¿no? Claro. Yo a un niño de primero de primaria no le pongo un reto de tercero de primaria, no va a poder, se va a frustrar. No le pones ¿no? cálculo, No. o diferenciales. No le De pongo. ninguna manera. Le tengo que Sí. poner un reto adecuado a su edad, adecuado a su madurez, adecuado a su inteligencia, a su conocimiento, pero al final tiene que ser un reto, y un reto es que le cueste un poco de trabajo. Porque si no te cuesta trabajo y te pongo, según yo, es un reto y te lo pongo, 6 más 5, 11, ¿cuál es el reto, no? Claro. No hay ningún reto, y entonces en vez de que sea un reto, resulta pues, algo aburrido. Entonces los maestros, el secreto para ser un gran docente es navegar entre la frustración y el aburrimiento. Tenemos que poner algo en medio que sea retador, que yo sepa que el niño lo va a retar, pero que va a poder, si se esfuerza, va a poder. Y entonces cuando te esfuerzas y ya pude, ¿no? Lo logré. Haces el grito y Sí, todo, sí. ¿no? Me ha tocado vivir experiencias en ese sentido muy bonitas, donde los niños gritan en el salón de clase, ¡ah! De la emoción. Que lo pudieron, ¿no? Claro, claro Sí. que sí. Y de hecho yo creo que a partir de esta parte que nos estás platicando, que nos estás contando, a partir de estos retos, a partir de estos logros, aquí la pregunta es, ¿cómo nace Qubix Matemáticas? ¿Cómo logran hacer esta gran parte de las matemáticas fáciles? Bueno, hay una historia detrás de todo esto, es que tiene que ver con esta parte que les platicaba yo, de que mi padre me dijo, te vas a morir de hambre. Sí. Y ciertamente no es que Me morí de hambre. no de hambre, pero sí, la verdad, y eso yo creo que es una verdad innegable, que los docentes viven con sueldos muy bajos. Sí, claro. Muy bajos. Muy bajos. La verdad es que es de las profesiones con sueldos más bajos. Y es de las profesiones más humanas, más retadas también, y sin embargo viven con sueldos muy bajitos. Entonces, cuando yo dije, no me importa, aunque me muera de hambre, pues así me metí, ¿no? Y empecé a trabajar. Y la verdad es que me apasionó mucho. El punto donde cambia, el punto de inflexión en esta historia es cuando nace mi hija, ¿no? Cuando nace mi hija y digo, no, ya tengo otra responsabilidad más grande, más fuerte, ¿no? Deseo algo más para ella. Entonces mi mente empieza a buscar, digo, ¿qué voy a hacer? Porque con el sueldo de maestro, pues la verdad es que es muy limitado, ¿no? Claro. Sí. Y entonces se dan las diosidencias de que conozco al maestro, conozco un método, y entonces de ahí digo, pues esto puede ser una idea para desarrollar un proyecto que pueda ser económicamente muy rentable, ¿no? Claro. Y así es como nace Qubix Matemáticas. Dije, voy a hacer una escuela de matemáticas y generar más ingresos, a la vez de que voy a apoyar pues, a más niños también, ¿no? Pero así surge Qubix Matemáticas, con esa inquietud de ser independiente en un área que me gustaba y me apasionaba, que es la educación. Yo dije, el gran reto en mi mente fue, tengo que hacer un proyecto que genere buenos ingresos, pero que me guste, me tiene que gustar, tiene que ser en la educación. Se me presentaron muchas oportunidades sobre negocios, pero dije, no, yo me di cuenta, lo intenté, la verdad es que intenté un par de cosas que al final de cuentas dije, no me apasiona, hablando de la pasión. Claro. Y ahí fue donde fue muy claro para mí que si no estoy dedicado a lo que me gusta, la voy a ir pasando. Y para mí no es así. Entonces busqué algo en educación y pues ahí está, se dio la oportunidad, lo vi. No era algo que estuviera, sino cuando yo conocí la manera de enseñar matemáticas, dije, de aquí podemos hacer algo. Aquí soy. Y entonces, pues desarrollé y fundé Qubix Matemáticas. Qué interesante amigos, gracias por conectarse a esta historia tan tremenda. Por eso es desde la raíz hasta la cima, porque nos toca ver el desarrollo de un empresario, de un gran empresario de Qubix Matemáticas. Quiero agradecer como siempre el cuadro que tenemos aquí, el arte de nuestro amigo Francisco Merino, el artista del sombrero. Ya prometió ayer venir a un programa, lo vamos a programar para que nos platique también su historia desde la raíz hasta la cima.
también quiero comentarles, queridos amigos, que si requieres agua purificada de la mejor calidad, agua de la Trinidad, amigos empresarios, si eres responsablemente social, la Trinidad tiene unas botellas de vidrio reciclables con tu logotipo o con el eslogan que tú quieras. Conéctate, aquí preguntas si gustas en los mensajes por Eric Domínguez. Eric Domínguez tiene la mejor agua de la mejor calidad. Muchas gracias, aparte que es nuestro amigo operador el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. También quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible nuestro aniversario el día de ayer de BNI Guelaguetza. La verdad es que fue un éxito. Felicito mucho a la Triada, felicito mucho a Karim, felicitamos a Dafne y sin duda alguna a nuestra secretaria tesorera también. Gracias porque fue un gran reto para ellos y lo lograron con tesón, con disciplina y con esfuerzo. Pasamos a nuestro bloque 3, mi querido Hugo, que es el ahora. Ahora vamos a hablar de la vida hoy. El propósito es mostrar tu vida actual y el impacto de tu pasión. Fíjate, Hugo, ¿cómo se vive cuando sabes que lo que enseñas transforma vidas? Wow, muy buena pregunta. Justo el seguir mi pasión y el seguir esta área de la educación tiene para mí un efecto pues, de trascendencia, ¿no? Yo estoy claro, contento, feliz, realizado de saber que lo que estamos haciendo, y no digo lo que estoy haciendo, sino lo que estamos haciendo con todos los maestros de Cubics y Matemáticas, es cambiar la historia y la vida de los niños. Sabemos, lo acabamos de platicar hace un momento, el impacto que tiene que los niños aprendan las matemáticas de una manera adecuada. Nosotros no pretendemos formar matemáticos. Yo lo que pretendo es que los niños tengan herramientas para ejercer su libertad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia? Yo estudié para ser abogado porque no llevaba matemáticas, porque era una carrera que no llevaba matemáticas. Aunque no me gusta ser abogado, pues es una materia que no llevaba matemáticas, ¿no? Espero que no sea el caso de nadie, ¿no? Sí, me han claro. contado, Me han platicado. sí, me han platicado nada más. Sí. Pero entonces imagínense, ¿no? Entramos en esa área que es fuera de la pasión, fuera de la pasión. Entonces lo que buscamos es que los niños no tengan ningún temor y puedan dedicarse a lo que les encante sin pensar esto, que opté por ser psicólogo porque no llevaba matemáticas, ¿no? Tengo el caso, un gran amigo, él es un gran amigo que me apoyaba justamente en el colegio y ahí trabajábamos y él era el psicólogo. Y cuando empezamos a trabajar el puntero de matemáticas, les dije, a ver, vente, tú también vas a entrar a las capacitaciones. Dice, no, maestro, ¿cómo cree? ¿Por qué me haces esto? Le digo, porque tú me ayudas, ¿no? Tú me tienes que ayudar. Cuando una maestra faltaba, él entraba, ¿no? No, y se resistía, pero al final, pues se tenía que cuadrar, ¿no? Sí, claro. Entonces entró a las capacitaciones. Y la verdad es que al principio estaba hasta atrás, así como en la actitud toda cerrada, negativa. Pasaron los días, fueron las capacitaciones, y al final estaba hasta el frente. Y al final, cuando el maestro comenta, si pide, ¿no? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Él levanta la mano y dice, profe, me acaba de cambiar toda mi perspectiva sobre las matemáticas. Yo odié las matemáticas. ¿Por qué cree que estudié psicología? Pero a pesar de que estudié psicología, hubo un semestre donde yo entré, me senté y el maestro que entra y dice, soy su maestro de matemáticas, ¿no? Sí. Porque llevan estadística, prácticamente todas las carreras llevan matemáticas. Entonces el gran objetivo de esto es que los niños tengan y sean ellos los que puedan ejercer su libertad para estudiar lo que quieran.
Ese es el gran objetivo, aparte de que desarrolla habilidades muy fuertes de lógica, de reflexión, para la toma de decisiones, todo lo que ya hablamos, también eso es muy importante. Entonces hay muchos elementos que la verdad a mí me hacen sentir muy satisfecho de lo que estamos haciendo. Yo considero que estamos transformando la vida y que también por lo cual fundé Cubix Matemáticas. Dije, yo como maestro impacto a 20, 30 niños al año, porque soy maestro, estoy en mi aula, impacto a 30 niños, pero si hago algo más grande, pues voy a impactar a más. Y entonces eso a mí me apasiona, pensar que estoy capacitando a muchos maestros, que ellos a su vez están impactando muchas vidas, ¿no? Entonces el proyecto se hace mucho más grande. Por eso me apasiona, me gusta y me hace sentir muy realizado. Qué bonito, qué padre, qué padre. Me gusta todo prácticamente lo que nos comentas y pues ahora sí que vamos a la parte también muy importante de lo que es en este caso las herramientas de Cubix. Quiero saber cómo es que ocupas estas herramientas, quiero verlo prácticamente porque veo tu portafolio y la verdad me llama mucho la atención todo lo que tiene dentro, entonces me gustaría que nos explicaras qué es prácticamente esas herramientas que ocupas para Cubix Matemáticas. Claro, Monse, mira, les comento, nosotros para enseñar matemáticas, una de las herramientas, la principal diría yo, es este portafolio, ¿no? Así es este portafolio con este material que está hecho de FOMI, si lo quieres, de FOMI, ¿no? ¿Tú lo conoces? Sí, sí, claro. Es un portafolio con diferentes elementos y la idea de esto y la base, esto tiene un fundamento que es Montessori, ¿no? Esto parte de Montessori. No es una creación total, no hay creaciones que surjan así de la nada. Una base Montessori fue la que comienza con este sistema, pero en este caso el profesor, el maestro Rubén López Haro, lo que hace es desarrollar una pedagogía. Estos elementos con Montessori pues, no tienen color, aquí tienen un color. Les voy a presentar, aquí tengo las unidades, por ejemplo, estos cuadritos chiquitos, a ver si se logran ver ahí en cuadro, ¿no? Estos son las unidades, ¿no? Esta es una unidad. ¿Qué sucede y qué pasa con esto? Que las matemáticas son abstractas, es decir, están en la mente. Sí, claro. Las unidades es algo abstracto, ¿no? Sí. El 4, el 3, el 5 son abstractos. Digo, ¿cuándo has visto a Gil correr un 3 y esconder? ¡Ay, mira, se escondió el 3! Se metió ahí. No, nunca vemos la 1, 2, 3, ya te vi 3. Sí. Entonces, ese proceso de abstracción hay que llevarlo de la mano paso a pasito a los niños. Entonces, los elementos tienen que ser abstractos. Entonces, cuando el niño ve, toca, siente, mueve esto, pues entonces tiene contacto con sus sentidos y lo comprende mejor. La verdad es que comprendemos lo que tocamos. Entre más sentidos le pongamos a la educación, más impacto tiene. Entonces esto nos ayuda. Ahí está la unidad. La unidad que en esencia es un concepto que es abstracto, aquí no, aquí ya es algo concreto. Claro. Tiene un color, tiene un tamaño, una forma. Para los niños algunos hasta un sabor, pero bueno, esta es la unidad y es la base del sistema de matemáticas. Si nosotros juntamos 10 unidades, se genera la siguiente categoría, que es esto, una decena, ¿no? O sea, aquí no lo puedo poner, pero ustedes imagínenselo, y son exactamente 10 unidades que me dan una decena. Y si juntamos 10 decenas, 1, 2, 3, 4, así, se genera la siguiente categoría, si le acertaron muy bien, una centena. Una centena. Eso es una centena. Entonces tenemos unidades, tenemos decenas y tenemos centenas. Con esto los niños cuentan, suman, restan, multiplican y dividen. Fíjense, para que veas un poco como aterrizándolo. Sí. Nosotros aprendimos en el pizarrón, no sé si tú aprendiste con algún material así. No, pues prácticamente yo creo que lo más cercano a lo mejor algo didáctico se podría decir era el ábaco. Entonces sí, no realmente. O los frijoles. Los frijoles, ¿no? Sí, pero fíjense, el 11, yo les pregunto, y eso lo hago mucho en los talleres con los profesores, les digo, maestro, ¿cómo se escribe el 11? Díganme.
Ah, con 2 unos. Algunos me dicen con 2 palitos. Si son de preescolar las maestras, con 2 palitos, ¿no? ¿Cómo con 2 palitos? Pero bueno, entonces me dicen con 2 unos. Sí, ¿Ok? sí, con sí. 2 unos, está muy bien. Y si lo veo en el pizarrón, son 2 unos, ¿no? Aquí están 2 unos. Sí, sí, claro. Imagínense en la mente de un niño chiquito, de 5 años. ¿Cómo es que un 1 vale diferente al otro 1? Son diferentes. Dice el niño, pero ¿cómo? Pues si yo los veo igualitos. Sí. Son los 2 unos, están iguales. Ah, no, es que uno está al lado del otro, por eso vale diferente. Sí. ¿Ya eso explica todo? Entonces, no, de verdad que cuesta mucho trabajo que los niños comprendan algo que es fundamental, que es el valor posicional. El 11 no se escribe con 2 unos, se escribe, bueno, entonces yo les digo, dice, me dijiste que se escribe con 2 unos, ¿no? Entonces, ahí están 2 unos. 2 unos. Sí. Estos son 2 unos. 2 unidades, claro. Y esto no es el 11, pues No, sí. sin duda. Esto en todo caso es un 2, O un 2. pero no es un 11. En realidad el 11 se escribe como una decena y una unidad. Aquí hay 2 unos, Sí, claro. pero un 1 claramente es más grande que el otro. El otro 1. 10 veces más, es 10 veces, este equivale a 10, ¿no? Sí, claro. 10 y 1 son 11. Ahí está. ¿Le tengo que explicar algo más al niño para que me comprenda? No lo está viendo, ¿no? Aquí Lo está claramente. viendo y lo está tocando. Y lo está tocando. Sí, claro. Le puedo aumentar otro 1, aquí está, un 1 más, pero aquí ya hay 3 unos. ¿Qué número es este? 111. 111, hay 3 unos, Sí, claro. pero este 1 Sí. vale 100, este 1 vale 10 y este 1 vale 1. Hay uno, sí, por supuesto. Entonces, imagínense todas las operaciones que podemos hacer. Podemos sumar, restar, multiplicar, pero el niño lo está entendiendo y lo está viendo como juego y le está gustando. Y entonces cuando le gusta y puede recobrando esta idea de los retos, me dice, profe, ya pude, ¿no? Me dice, ¿no? Se pone contento y me dice, póngame otro, pero más difícil, ¿no? Eso es fabuloso, que quieran más, que eso es lo que buscamos. En Cubics Matemáticas, lo principal que buscamos es que al niño le gusten las matemáticas. Si logramos que le gusten, pues ya se solucionó todo, porque entonces lo va a querer, lo va a buscar, lo va a pedir. Entonces, esta es una parte, el sistema decimal, ¿no? Yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Esa es una decena que se ocupa con los niños de preescolar, donde las unidades y las decenas son más grandes. Y entonces aquí están, son mucho más grandes. Sí. Y ahí está, ¿no? La decena. La decena. Estas son unidades, decenas y centenas. Y otra de las cosas que tiene este portafolio, y aquí voy a hacer un ejercicio que luego generalmente impacta por su facilidad, son las fracciones, ¿no? Aquí yo tengo fracciones acá, y por ejemplo aquí tengo ¿qué fracción sería esta? 2 medios, ¿no? 2 medios, un medio, 2 medios. 2 medios, que son un entero. Un entero. Tengo los medios, por ejemplo, tenemos los tercios, aquí están los tercios, ahí están, ¿no? Aquí están los tercios. 3 tercios. ¿Cuánto es un tercio más otro tercio? 2 tercios. 2 tercios. Sí. Súmale quebrados. Esto lo hacen en preescolar. 1 más 1, pues son 2, ¿no? ¿2 de qué? Pues de esos, me dicen los niños, ¿no? 2 tercios. ¿Cuánto es 3 tercios menos 2 tercios? 1, 2, restar es quitar, me queda 1. Un tercio. Esto podemos hacerlo con todas las fracciones que hay acá, sumar, restar. Y viene una de las operaciones que les cuesta mucho trabajo, que es la división de fracciones. Sin duda. ¿Quién se acuerda de la división de fracciones? Sí, ¿Quieren sí. ver una división de fracciones? Sí, la división de fracciones. ¿Nos da tiempo ver una división de fracciones? Sí. Si un entero lo parto en 8, ¿qué tenemos? 8 octavos. 8 octavos. 8 octavos. Cada parte son octavos. Este es un Octavos, octavo, sí. ¿no? Yo no lo puedo ahorita aquí como poner, Armar, ¿verdad? sí. Pero estos son los octavos, Son créanme, octavos. son octavos. Te creemos, confiamos en ti. Sí. Ahora vamos a poner, el caso de tener, vamos a poner 4 octavos. 4 octavos. 4 octavos, ¿no? Lo pueden ver claramente. Sí. Ahora imagínense en el pizarrón los números que dice 4 y una Sobre rayita, un 8, 4 Sobre octavos, 8. entre 2. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué nos dijeron? Ponle al 2, ponle un 1 abajo. Sí. ¿Por qué le pones un 1 abajo? ¿Por
porque está solito. Pobrecito. Pone el 1 abajo. Pone un 1 abajo. Y luego numerador por denominador y se pasa como numerador. Sí, sí, Y luego denominador por numerador y se pasa como denominador. Sí, claro. Numerador y denominador. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque todo lo que sube baja. Sí, ya lo entendí. ¿No? O todo lo que baja rebota y se va para arriba. No tiene lógica. Eso es una estrategia para resolver matemáticas. Por eso es que nos hacen aprenderlos. Pero ahorita que les pregunté, ¿no? de las fracciones, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Cuando nunca lo ocupamos, además. No, pero si nunca lo ocupamos, pues, para que lo ocupo ni me acuerdo, es una fórmula que me aprendí de memoria. En una ocasión solicitaba yo maestros de matemáticas y era una maestra, no era maestra de matemáticas, me dijo, acabo de terminar como ingeniero en, ya no recuerdo en qué ingeniería, acabo de terminar y ando buscando trabajo y puse matemáticas, puedo dar clases de matemáticas. Y le pregunté justamente algo muy parecido, le digo, ¿cuánto es 6 octavos entre 3? Y se me queda bien. Yo subo los ojitos, no sé qué va a poner, no, y luego me echa la cabeza y le digo, maestra, ¿qué pasó? O ingeniero, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, ay, profe, es que no me acuerdo si es así o es así. No, porque lo aprendimos de memoria. Entonces se nos olvida si no lo practicamos. Aquí van a ver que esto es muy sencillo. Para acabar este ejemplo, yo tengo 4 octavos. 1, 2, 3. 4 octavos. Sí. Entre 2, ¿qué significa entre 2? ¿Qué es la división? La división es repartir. Dividir. Repartir. Estos 4 octavos los voy a repartir entre Gil y Monse. Sí. Entonces, ¿qué hace un niño chiquito? Dice, 1 para ti. 1 para mí. Y 1 para ti. Sí. 1 para ti. 1 para mí. Y 1 para ti. Y entonces me quedan 2 octavos. ¿Cuánto queda? 2 octavos. 4 octavos entre 2. Son 2 octavos. ¡Asume! ¡Hombre! Si esto me lo hubieran enseñado de niño, me hubiera reído de las matemáticas. Y pudiéramos estar haciendo muchos ejercicios de este tipo, la multiplicación, la división. Este ejercicio que les acabo de poner, lo pueden hacer los niños en preescolar. Sin duda. Nosotros se los enseñamos en preescolar. Suman, restan, multiplican y dividen fracciones. Fíjate. Qué interesante, Hugo, la verdad es que el tiempo nos está comiendo. Qué bárbaro, se nos fue una hora de forma increíble. La verdad, hablar de matemáticas con Hugo Cuevas de Cubix Matemáticas es algo que se vuelve transformador, es algo increíble. Quiero agradecer a nuestro patrocinador, a nuestro gran patrocinador, Los Arrayanes. Muchísimas gracias, mi querido ingeniero Alfredo Cruz. Los Arrayanes, el mejor mix, ya los probado, Hugo, es el mejor mix, sin duda. Y también, sin duda, no se pueden perder ese cacahuate garapiñado con ajonjolí, que la verdad está delicioso. Tenemos 2 bolsas, quiero platicarles. Teníamos 2 bolsas, pero antes de entrar al aire, entre Eric, Monse y su servidor, nos las acabamos. Yo iba a mostrar una, Monse iba a mostrar otra, pero la que les iba a mostrar yo, nos la echamos en ese proceso. Vamos a ver el comercial de nuestro patrocinador, Los Arrayanes. Adelante, mi estimado Eric, corre. Es increíble cómo se fue el tiempo aprendiendo matemáticas. Yo la verdad los invito a que se pongan en contacto de forma inmediata con Hugo, con Miss Carla, con Miss Lupita. ¿Dónde te encontramos, Hugo? Coméntale a nuestro público que nos ve, platícanos. ¿Dónde encontramos a Cubix Matemáticas? Tenemos nuestras redes sociales, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos nuestra propia página que es cubix.mx. Cubix, aquí hay una particularidad porque muchos es como cubo, ¿no? Pero en realidad es con K.
Con K. Cubix con X al final, .mx. Esa es nuestra página y nos encuentran en Facebook y en Instagram como Cubix Matemáticas. Y también les puedo proporcionar mi número telefónico. Adelante. Mándenme un mensajito, mándenme un WhatsApp y con gusto yo les voy a regalar Eso una es todo. clase. Regalamos una gratuita. clase gratuita. ¿A quién? ¿A quién? A todos Cuéntanos. aquellos que quieran y tengan alguna situación, algún problema con las matemáticas, pueden ser sus hijos de preescolar, primaria, secundaria, incluso preparatoria. Nosotros trabajamos y les enseñamos. Les regalo una clase para que vean cómo es la clase, conozcan cómo es y entonces les hago un diagnóstico a sus hijos. Excelente. Ese diagnóstico se los regalo y mándenme un mensaje, yo quiero la clase de diagnóstico. Y va a ser una clase en vivo, me voy a conectar con ellos y vamos a ver cómo están en matemáticas. En 951, les doy mi número, 951-168-6976, lo repito, 951-168-6976, ¿no? O en nuestras redes sociales, ahí aparecen nuestros números. Vamos a empezar un curso de verano. Un curso de verano, Vamos a hacer el excelente. curso de verano, así es que... Con nuestro querido amigo Francisco, ¿no? Eduardo sí, Francisco. con matemáticas y con inglés. Y con inglés. Entonces- que también vamos a invitar a mi querido amigo Eduardo. Sí. Clases de inglés también en otro nivel, ¿eh? Así como vieron las matemáticas, también no se pueden perder las clases de inglés con nuestro querido amigo Eduardo Francisco Hernández. Minimundo Lingua Minimundo Lingua. está especializado en pequeñitos, en niños pequeños. Entonces, Niños pequeños. sí, se los recomendamos. Vénganse, háblenos y les damos una clase gratuita. De hecho, tenemos un testimonio muy maravilloso aquí, ¿no, Montse? Cuéntanos. Sí, claro que sí. De hecho, pues mis hijas, en este caso las dos, una ya a nivel bachillerato y otra a nivel secundaria, ellas quedaron muy felices prácticamente con la Miss Gaby. Y ellas me dicen, la verdad, dice, si me hubieran explicado las matemáticas hace todavía unos 10 años, pues ellas dicen, sería muy diferente, ¿no? De hecho, mi hija, la más grande, ya ahorita está por ingresar a la universidad, y ella me dice, me enseñó mucho la Miss Gaby por el hecho de que me cambió la perspectiva de las matemáticas. Y ella pensaba estudiar psicología porque le tenía miedo a las matemáticas. Entonces, pues le cambió realmente también esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Inge, o no sé si... licenciado Inge, no sé, pero pues muchas gracias por enseñarnos esta parte y agradezco pues mucho a Cubix Matemáticas. No, me da gusto porque están en una edad donde pueden tomar decisiones otra vez que van a trascender para su felicidad, ¿no? Sin duda alguna. Y ese es el gran objetivo. A veces nada más requieren 2, 3 clases, como que algo les destapan y comprenden y se van, ¿no? Y lo entienden. Y hay algunos que los vamos acompañando. Entonces, mándenme un mensaje y será un placer atenderlos. Amigos, es algo increíble vivir las matemáticas en Cubix Matemáticas. Se los puedo garantizar porque tengo la fortuna de ser un socio comercial de Cubix, de apoyar a Hugo en algunos procesos, y eso nos ha permitido conocer y entender la forma de enseñar matemáticas. Hugo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Monse. Gracias como todos los jueves. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Eric Domínguez, que nos estuviste apoyando hoy en la mesa de controles. Gracias a los compañeros de Hugo que están aquí, que supongo que es tu hija. Muchas gracias, bienvenida a Raíz y Cima. Muchas gracias también a nuestro queridísimo coproductor Daniel. Dani, te deseamos todo el éxito en tu evento, que te salga de maravilla como todo lo que haces. Toltec, una empresa increíble en cuestión de videomapping y presentación de productos. Si quieres saber más sobre Toltec, también visita su página, ahí tiene algunos promocionales. Y si quieres agua, recuerda Agua La Trinidad. Soy Gilberto Jiménez, coach con programación neurolingüística, y para mí es un placer acompañarles el día de hoy. Hoy vimos que no se trata solo de números, sino de conexión, empatía y pasión por enseñar. Gracias, Hugo. Muy buen Esto resumen. fue Muchas gracias. Raíz y Cima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.